que sí quería ver son las menciones concretas que el libro de los Espíritus hace hacia una economía más justa. Ya os adelantaba antes que era el libro tercero del libro de los Espíritus el que contenía hasta 7 capítulos, donde, con sus sucesivos apartados, donde nos transmite la elevada espiritualidad consejos sobre cuestiones económicas. Voy a hacer un breve esbozo porque sería demasiado largo. Primero, la espiritualidad nos transmite que es falso que la superpoblación del globo sea un peligro para el progreso, y con esto se están postulando en contra de la ley de Malthus. Malthus era un sociólogo del siglo XIX que sus postulados se siguen viendo hoy como un dogma científico. Yo lo estudié en filosofía en el colegio, luego en varias asignaturas de la carrera, se sigue viendo un poco pues, como algo cierto. Malthus venía a decir que mientras que los alimentos crecen en progresión aritmética, que sería este crecimiento, la población crece en progresión geométrica, por tanto mucho más rápido. Habría un punto aquí que sería la catástrofe malthusiana, donde a partir de ahí la población va a estar por encima de la producción y se va a producir hambruna, catástrofe, crisis, etc. Bueno, pues al parecer hoy los investigadores, los pensadores dicen que esto es el gran error de Malthus, por un doble motivo. Primero, es falso que la población crezca en progresión geométrica. Sí es cierto que si observamos la población del planeta, cómo ha crecido del siglo XVIII, XIX y sobre todo a partir del XIX, que ya tenemos datos, hasta hoy, sí es verdad que ha habido un gran crecimiento. Pero sin embargo, es un crecimiento que no tiene esta pendiente. Es más suave, porque a su vez el propio planeta tiene sus propios mecanismos también de control. Pero sobre todo, el gran error de Malthus está aquí. Este crecimiento no es aritmético. Gracias a la tecnología y al crecimiento, a nuestro progreso, que es otra de las leyes morales, esta línea tiene una pendiente mucho más pronunciada. De hecho, aún en el globo, en el planeta Tierra, hay medios de alimentación que no hemos explotado, como son los océanos, las algas, determinados cultivos. Y además nos dicen los espíritus, el problema no es este. El problema es la mala distribución de los recursos del planeta Tierra. En el momento en que podáis suavizar esa mala distribución, veréis que puede haber un crecimiento bastante considerable. En el libro de los Espíritus, que le preguntan ya en el siglo XIX a la espiritualidad sobre este tema, dicen los Espíritus que Dios provee a ello, dice, y mantiene siempre el equilibrio. Hacen siempre, claro, estamos hablando con un lenguaje del siglo XIX, esta forma de hablar de Dios proveerá, Dios será así, en realidad lo que están diciendo es la naturaleza va a hacer, o el propio progreso, o la espiritualidad, en fin, va a hacer que esto no sea así, que se va a mantener cierto equilibrio. Y sí es cierto que el ser humano siempre ve un ángulo del cuadro de la naturaleza y que no debería juzgar la armonía del conjunto. Segundo, en la misma línea de lo anterior, la espiritualidad nos transmite que aún viviendo en un planeta de expiación y pruebas, nuestro planeta, contiene todos los recursos necesarios para un aceptable nivel de vida. Y nos dicen, y os lo digo textualmente, solo lo necesario es útil, lo superfluo nunca lo es. Tercero, el cuidado del planeta, una cultura ecológica de respeto al medio ambiente, una política de reducción paulatina de gases contaminantes y una educación, en definitiva, tendente a cuidar el medio ambiente, se hace necesaria. 705, punto del libro de los Espíritus. En este sentido, economía y ecología van de la mano, como por cierto os puse en otra conferencia que di en esta misma casa, en la que quise divulgar el mensaje dado por un mentor de este hogar, al que conocemos por hermano Andrés, que curiosamente nos ofreció unos días antes de que se concediera el Premio Nobel de Economía de 2018 a dos economistas, Nordhaus y Romer, que casualmente defendían en su trabajo esta misma idea. Para mí fue uno de esos hechos que prueban. El hermano Andrés nos expuso en mediunidad todo lo que estos economistas habían hecho con su trabajo en relacionar la economía con la ecología. Pues unos días antes tuvimos aquí la fortuna de que este espíritu nos lo transmitió. Cuarto, los medios terrenos, tierra, trabajo y capital, son medios y no fines. El progreso espiritual de la persona consiste en saberlos utilizar como medios. El ponerlo como fines en sí mismo provoca un gran atraso del ser humano y una degradación.
Y en este sentido los espíritus nos recuerdan que muchos se encarnan para someterse a una doble prueba, la prueba de la pobreza y la prueba de la riqueza, siendo paradójicamente más dura esta que aquella. Entonces, especialmente los medios tecnológicos, que es hoy día yo creo que la gran falta de educación que muchos tenemos, los tenemos que utilizar como medios para algo, no como un fin en sí mismo. Quinto, ley de sociedad. La vida social está en la naturaleza del ser humano y se hace necesaria una lucha interior continua contra el egoísmo, el orgullo y el individualismo. Esto no quiere decir que en términos económicos sea deseable un colectivismo. Vamos, que no nos tenemos que ir a vivir ni a un convento de clausura ni a una comuna hippie de Ibiza. No hace falta. Sencillamente, el camino es la vida cotidiana, pero teniendo una especial sensibilidad hacia las necesidades de nuestros vecinos y amigos. La vida en sociedad nos ayuda a progresar porque nos hace más tolerantes hacia los que piensan de una manera distinta, tienen otras religiones o cuentan con una cultura o una personalidad diferente. Recordemos que el egoísmo y el orgullo son los principales escollos de nuestro progreso espiritual. Ley del progreso. Los espíritus nos animan a tener en cuenta que progresamos. Como mucho, hay veces que damos 2 pasos adelante y 1 atrás, porque somos así. Pero por regla general, lo suyo es que siempre vayamos hacia adelante. Más lenta, más rápidamente. Pero el ser humano está hecho para progresar. Y en este sentido nos ayuda a que conozcamos, o nos animan a que conozcamos todo tipo de avances tecnológicos, sociales, instrumentales, e incorporarlos a nuestra vida teniendo en cuenta lo que vimos antes, que son medios y no fines. Con todo, los espíritus nos recuerdan una cosa importante. El progreso intelectual y tecnológico es importante, pero nada tiene que hacer si no va acompañado de un progreso moral, que es la gran forma de saber utilizar esos otros medios. Ley de igualdad. Habiendo nacido todos los hombres y mujeres iguales en dignidad, derechos, origen y fines, sin embargo, como hemos visto antes, encontramos en nuestro planeta desigualdades que es necesario, en la medida de lo posible, ir limando. Hay fundamentalmente 2 desigualdades preocupantes. Por un lado, las sociales, que nos dicen los espíritus que deberían desaparecer algún día, poco a poco, a medida que el orgullo y el egoísmo se vayan mitigando, y la desigualdad de las riquezas, que si bien es inevitable que en mayor o menor grado exista, es preciso que estas riquezas que se puedan ir acumulando no provengan de un origen injusto ni ilegal. Mucho habría que decir, por tanto, de esas riquezas obtenidas al amparo de paraísos fiscales, fraudes fiscales a Hacienda, contrabando, trata de blancas o tráfico de armas, productos peligrosos, etc. Atención con esas riquezas. Entonces, pues mucho habría que hablar en esta frase para reflexionar y en definitiva ya lo adelantamos antes. La prueba de la pobreza es dura, pero de la riqueza es más dura aún. Los espíritus también nos hablan de justicia, de igualdad y de un uso de los medios materiales. Pero atención que nadie saque conclusiones falsas, porque nos recuerdan también los espíritus que el derecho a la propiedad privada es algo legítimo. Es legítimo la propiedad privada, siempre que ésta no provenga de haberse adquirido mediante un perjuicio al prójimo. Y por supuesto, bien utilizada. Y he dejado para el final, adrede, no por ser la menos importante, la ley del trabajo, pero porque esta la voy a desarrollar luego en un apartado aparte. Solamente, a modo de resumen de estas 9 menciones que el libro de los espíritus hace a temas económicos, podemos concluir que los espíritus nos están dando un atisbo de cómo será la Tierra, nuestra sociedad, cuando gracias a esa deseada reforma moral consigamos que evolucione del planeta de expiación y pruebas actual a la siguiente etapa, que será un mundo de regeneración, de la que habla, entre otros, el espíritu Emmanuel en el planteo de respuestas psicografiado por Chico Xavier. Pero mientras, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llevar a la práctica? Todo esto es muy bonito, es maravilloso, ¿no? Eso estoy dando aquí una clase que igual. Pero, ¿cómo podemos llevar a la práctica real estos consejos que nos están dando los espíritus en cuestiones económicas? Pues bien, un espíritu al que ya cité antes, espíritu mentor de esta casa, al que conocemos y al que le tenemos un cariño, al menos en mi casa, tengo un cariño entrañable, el hermano Andrés, nos transmitió en la mesa mediúnica, y os lo voy a leer textualmente porque lo copié ese día al llegar a casa, lo tengo en una ficha.
Nos dijo el hermano Andrés: ningún sistema político puede resolver como por arte de magia el problema de la pobreza en el mundo. Las causas morales de la prosperidad son bien conocidas a lo largo de la historia del ser humano, y se trata de un camino jalonado por una serie de virtudes, entre las que podemos citar laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro, espíritu de servicio, cumplimiento de la palabra empeñada, audacia. En resumen, amor al trabajo bien hecho. Y he puesto esta foto, que es de nuestras vacaciones, está tomada desde mi coche, como veis tiene la etiqueta de ecológico. Estoy muy orgulloso de ello, pero bueno, esta foto se la hice sacar a Juanma, y entonces claro, ya se enfadó porque dice que en coche no se salen bien las fotografías y tiene razón, pero quise sacarlo porque esta es una carretera de montaña. ¿Por qué sabemos que es una carretera de montaña? Por estos pivotes, estos palos que están pintados en rojo, blanco, ahí hay otro que se ve menos, pero esto es así. Es decir, es de prever que esta carretera en invierno esté nevada, y son estos pivotes que jalonan el camino los que nos marcan por dónde tenemos que ir para no desencaminarnos. Bueno, pues me hizo pensar, cuando íbamos en coche, precisamente que yo ya estaba preparando esta conferencia, que luego no la di en verano, pero ahora tengo la fortuna de poder darla, me hizo pensar precisamente en las palabras del hermano Andrés. Son estas las virtudes que deben de jalonar nuestro camino: honestidad, audacia, palabra empeñada, trabajo bien hecho. ¿Nos está recordando esto? ¿Cuál es el camino que debemos tomar con esas virtudes, esos postes que nos indican por dónde debemos de ir?